Hola compis, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida al taller. Mirad lo que os traigo hoy, un pantalón vaquero roto, totalmente destrozadito. Es algo que me apetecía mucho hacer y sobre todo que tenía ganas de compartirlo con vosotras. Es un pantalón diferente, es distinto a lo que hacemos hasta ahora. Y mirad, por la parte de atrás también está roto y también le he puesto, pues un pequeño detalle, algo para darle un poco de color. Esta es mi propuesta de hoy para nuestras clases de costura y pues espero que te guste. Si quieres ver cómo lo he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar con nuestro pantaloncillo. Hoy voy a estrenar una tijera rosa y gris. Este año el rosa va a ser mi color predominante. Mirad, la he comprado en el Teddy, me ha costado 1,75 y pone que es tijera para tejidos. Voy a probarla a ver cómo funciona. La compré el otro día que estuve en el Teddy y la verdad es que creo que corta bastante bien. Tiene un agarre bastante bueno, pero lo vamos a probar y ya os iré contando. Y pues vamos a empezar con este pantaloncillo. Mirad, son muchas piezas, pero es muy fácil de hacer. Lo único importante de este proyecto es que todas las piezas que saquemos debemos sacarlas de derecho y de revés, quiero decir, como si fuese un espejo, ¿vale? Es lo único, lo demás es todo súper fácil. Mirad, esta es la parte que yo os voy a dejar como espalda. Y como os digo, tenemos que sacarlas así, una vez de un lado y otra vez de otro, con margen de costura. Mis patrones no lo llevan normalmente, si los llevan os lo comento. Aquí he marcado una abertura, porque creo que nos va a resultar más fácil ponerle la abertura en un lateral que no en la parte del culete o en la parte de la barriguita. Va a hacer menos gordo y la verdad creo que va a quedar bastante mejor, incluso más fácil para vosotras. Por otro lado, deciros también que yo, aunque veáis esta tela vaquera, os comento que es una tela de algodón, no es tejido vaquero, es una tela muy finita. Tenéis que tener en cuenta que si utilizáis tejidos de vaquero gruesos como los que utilizamos nosotras para ponernos cada día, tenéis que tener en cuenta que ese tejido va a resultar muy gordito tanto para muñecas como para costura. Si lo utilizáis, la aguja debe ser al menos de unos 90-100, más o menos lo que yo os recomiendo, y que utilicéis un hilo grueso o resistente, que no sea el hilo este finito que utilizamos normalmente para coser. Os lo comento porque a veces las costuras de los tejidos vaqueros suelen abrirse, suelen romper agujas y suelen ser muy gruesas, sobre todo cuando se hacen dobleces, pliegues y dobles costuras. Por eso yo os recomiendo, si estáis empezando con la costura, que utilicéis tejidos que imitan al vaquero, como es en este caso, pero que es un tejido de algodón como el que usamos para hacerle la ropita a las muñecas, finitos. Y después ya de este pequeño truqui, continuamos. Una vez que tenemos hecha la espalda, vamos a repetir igual con el delantero. Uno en un lado y otro hacia otro. Os he dejado marcadas la parte de los bolsillos. En el patrón os lo dejaré exactamente igual. Aquí le he puesto lo que simularía una pretina, porque no le vamos a poner en esta ocasión ni cremallera, ni pretina, ni nada parecido. Lo vamos a coser, pero probablemente como si fuese un pequeño detalle, a lo mejor le hacemos un marcaje con la máquina, unos pespuntes o ya veremos a ver. Si no, ya os digo, no os compliquéis. Y mirad, pues lo vamos a colocar así para recortar y en este lado para recortar. Súper fácil. Los bolsillos exactamente igual, excepto los de la parte del culete, que también os lo dejaré marcado. Aquí le vamos a dejar 1,5 centímetros para que podamos doblarlos sin ningún problema y después coserlos. Ahora os lo explicaré más tarde. Los bolsillos tenemos una parte que es el forro y que por supuesto también tenemos que hacer de la misma forma, hacia un lado y hacia otro. Esta es la parte del interior del bolsillo, pero realmente es la que se ve, y esta es la parte de la vista.
Todo esto os lo voy a dejar bien explicado y ya veréis como no es nada difícil. Haremos una vista hacia un lado y otra vista hacia el otro y ya está. Y ese es el bolsillo que os he explicado antes. Vamos a comenzar por el bolsillo de la parte de atrás. Así vamos a ir haciendo cositas a máquina. Mirad, vamos a tomar, esta es la mitad que ya os digo va hacia un lado. Y esta es la otra mitad que va hacia otro. Igual que hacemos en uno, vamos a hacer en el siguiente. Mirad, vamos a tomar aquí nuestro bolsillo y vamos a doblar justo por la línea que tenemos marcada. Y por la parte de aquí delante, como a 3-4 milímetros, le vamos a pasar un pespunte a máquina. Para hacerle pues un pequeño detalle, nada más. Una vez que lo tengamos cosido a máquina esta parte de aquí, vamos a doblar por la parte donde tenemos marcada. Y vamos a hacerle la forma del bolsillo, así. Si queréis lo podemos hilvanar para que nos resulte más fácil. Y así lo pegaremos al bolsillo. Vamos a hacer primero la costura a máquina y ahora seguimos con él. La parte del bolsillo delantero, mirad, vamos a tomarnos la parte de la vista y vamos a poner derecho con derecho. Y vamos a coser la parte redondeada. De un lado y de otro, justo por la línea de costura, de esta forma. Ya os digo que igual que en un lado haremos en otro. Y ahora vamos a coser esta parte de aquí. Una vez que lo tenga hecho esto y haya cosido la parte de arriba del bolsillo, vengo y os sigo comentando porque veréis que es muy fácil. Lo que pasa es que al ser muchas piezas parece como más complicado, pero no lo es. Vamos a la máquina de coser y vuelvo. Pues ya está cosido a máquina. Yo he adelantado un poquito porque la verdad es que ya os he comentado que es súper fácil y rápido. Mirad, la parte que tenemos cosida de la vista la vamos a recortar. Si no tenéis tijera de zigzag, la cortáis con tijera normal y le dais unos piquetes. En esta ocasión, cuando se corta con tijera zigzag no hace falta, pero no hace falta tampoco tener la tijera. Ahora, una vez que lo tenemos así, le damos la vuelta y lo metemos dentro. Y aquí le pasamos un hilván. Le he pasado un hilván y ahora le voy a pasar un pespunte a máquina, a modo de detalle, como más decorativo. Y esta parte de aquí ya tengo los bolsillos, ¿veis? Le hice un pespunte en la parte de arriba y le he dado la vuelta por la parte de atrás. Lo he hecho así, metiéndole todo el exceso hacia adentro y dándole la forma del bolsillo. Está preparado para pasarlo al pantalón. Mirad, yo he calculado que en la parte de aquí atrás le vamos a dejar como 1 centímetro desde la costura hacia adentro y desde arriba hasta abajo, desde la zona que tenemos marcada de costura, la línea de costura, como 1,5 centímetros. Y así vamos a ubicar estos bolsillos, porque ya que voy a coser a máquina lo voy a coser todo. Mirad, aquí vamos a poner este y lo vamos a coser desde aquí dando la vuelta hasta aquí. Y aquí vamos a coser el mismo. Vamos a cogernos 1,5 centímetros desde la zona que tenemos marcada de costura, 1,5 centímetros, y vamos a meternos 1 centímetro. Y aquí nos viene el otro bolsillo. De esta forma. Como veis, súper fácil. Pues ya tenemos preparado todo esto para coser a máquina. Bueno, pues mirad, ya tenemos aquí un montón avanzado. Los bolsillos de la parte de atrás están preparados para coser. Vamos a unir la parte de atrás, costura con costura, y le vamos a pasar un pespunte. Y así ya tendremos terminada esta parte trasera para la máquina de coser. Ahora os voy a comentar que para que os resulte más fácil colocar los bolsillos, os voy a dejar una marca donde pone cadera. La parte que pone cadera es la que va en la parte de cadera. Esta es la parte de delante, la parte, digamos, donde va la pretina o las cremalleras, ¿vale? Y esta es la parte de cadera, como si dijéramos que fuese esto
esta es la cadera y esta es la parte de pretina, ¿vale? Entonces vamos a colocarlos de esta forma y como yo aquí os he puesto la marca de cadera, tendríamos que colocarlo así. Entonces vamos a tomar el derecho de nuestro forro del bolsillo y lo vamos a ubicar de esta forma tan fácil. Os lo dejo para que no perdáis de vista. Parte de la cadera. Y esta es la parte de la cadera. Entonces vamos a hacer unir la línea que traemos de nuestro marcaje del pantalón con la parte alta de la cinturilla. Una vez que hagamos coincidir estas dos líneas, el resto está perfecto. Mirad, vamos a tomarnos como referencia, ¿veis? Por aquí yo llevo mi marca de la línea de cinturilla y tal cual me viene con la parte de la cadera del forro, y aquí voy a ubicarlo de esta forma. ¿Veis? Hago coincidir esta línea con esta y lo uno de esta manera y así me quedará el bolsillo abierto para que pueda meter la manita, pero perfectamente alineado. Vamos a hacer este porque probablemente es el paso que más os pueda equivocar. La parte del derecho de nuestro forro del bolsillo, la parte del interior, y esta es la parte de la cadera. Esta parte la vamos a colocar aquí, de esta forma, derecho con derecho, y ahora por el revés hacemos coincidir la línea de cadera con la línea de cintura, y una vez que lo tengamos de esta manera, nos aseguramos por el derecho que nos coinciden las líneas y unimos. Y ahora vamos a tomar nuestra parte del bolsillo. Voy a pasar un hilván para quitar los alfileres y que así os resulte más fácil verlo. Mirad, vamos a quitar estos alfileres y vamos a pasar por aquí un hilván, porque ahora vamos a coser la parte interior del bolsillo. Así no se nos va a mover. Y ahora esta parte de aquí del interior vamos a unir desde el margen de costura de aquí toda esta vuelta hacia arriba, solo el bolsillo, nada más. Esta parte, ¿veis? La separamos del pantalón y pasamos un pespunte a máquina por todo este contorno hasta la parte de arriba. Así, solamente esta parte, dejando libre la parte de atrás. ¿Veis? El pantalón quedará liberado y solamente uniremos estas dos telas y ya con eso tendremos el bolsillo terminado. Voy a coser a máquina y vuelvo. También voy a pasar la parte del interior de la parte trasera. Bueno, pues mirad, ya le he puesto los bolsillitos y la parte de aquí detrás también ya está cosido. ¿Veis? Le he recortado un poquito el exceso de costura. Mirad, a la parte del delantero le he hecho como si fuese la pretina. Le he puesto aquí un pespuntillo, nada, muy poquita cosa. Lo podéis dibujar con el bolígrafo, yo lo he hecho así. Y ahora, mirad, esta es la parte de la izquierda. Digamos que si el pantaloncillo va así, esta es la parte de la izquierda y esta es la que vamos a dejar abierta para hacerle esta pequeña abertura para poder quitar y poner este pantaloncillo. Vamos a tomar el derecho de la espalda o de la parte trasera con el derecho de la parte delantera. Lo vamos a ubicar de esta forma y vamos a unir estas piezas. Vamos a coser toda la parte de los laterales y también la entrepierna, pero esta parte la vamos a dejar sin coser hasta la marca de la abertura. ¿Veis? Como nos coincide justo con el bolsillo, para no tener problemas y que no se nos mueva mucho, la vamos a hacer un poquito más arriba. Yo la tenía marcada aquí, pero veis, queda justo a ras del bolsillo y así pues probablemente nos vaya a dar un poquito más de problema. Le vamos a poner nada, medio centímetro que nos sobrepase el bolsillo y así nos resultará más fácil. Y ahora la parte de aquí vamos a hacer igual.
vamos a unir la entrepierna y vamos a terminar de hacer todo este contorno, y así solamente nos quedaría la parte de la cintura y la parte del lateral, y ya prácticamente lo tendríamos hecho. ¿Veis? Vamos a coser desde aquí hasta aquí con retroceso, desde aquí hasta aquí también con retroceso, y toda la entrepierna. Voy a la máquina. Bueno, pues así ha quedado. Le he pasado ya los pespuntes, le he dejado abierto el trocito, y ahora lo que he hecho ha sido recortarle el exceso de costura. Vamos a probárselo a una de nuestras pequeñas, porque ahora va bien lo divertido. Ahora vamos a romperlo. Bueno, yo lo voy a romper. Vosotras, si no queréis, no lo hagáis. A mí me apetece romperlo un poquito y darle otro aspecto. A ver lo que sale de aquí. Voy a ponerle aquí un poquito de hilván para que no se me mueva este trocito. Pues sí, me parece que va a quedar un poco más divertido que así tan serio. Así la verdad es que queda súper bonito. Nos falta la cinturilla, lo vamos a dejar para más tarde porque así ya la vamos a probar todo. Y en la parte de abajo yo tampoco le he puesto el dobladillo, lo voy a dejar así porque le voy a sacar los hilos. Ya os digo que lo voy a romper. Si vosotras no queréis, lo que hacéis, os saltáis este paso y me seguís un poco después, que es cuando le pondremos la cinturilla y el lateral. Vamos a probárselo a esta pequeña. Vamos a ver cómo le queda, y así veremos si tenemos que quitar o poner alguna cosilla, o simplemente empezar a romper la tela, que es lo que más me apetece. Os quería comentar que la medida es para las muñequitas, mis muñequitas, las que se quedan de pie, pero si utilizáis un tejido más grueso tenéis que medirlo antes de coser, porque los tejidos, siempre os lo digo, modifican mucho el tamaño y la fuerza, la forma de el patrón. Este patrón, si se hace con un tejido más grueso, por supuesto, va a quedar mucho más duro y más difícil de manejar. Igual que si se hace con un tejido elástico, lo tenéis que tener en cuenta que en esta ocasión el elástico sea para ceder y hacerlo un poquito más pequeño. Todas estas cosillas ya sabéis que yo os las voy comentando siempre en mis vídeos, pero no está mal volverlo a recordar. Mirad, una vez que ya tengamos ubicado el pantaloncillo así, al final le voy a poner un alfiler porque se mueve, tiene vida propia este bolsillo. Y este lo vamos a poner también aquí. Mirad, así es como le queda a esta pequeña. ¿Veis? Ya os digo que aquí falta por hacer este trocito, que es el que va a cerrar este pantalón vaquero de Kitty Pon. Mirad, no me digáis que no está guapa. Súper, súper bonito. Bien, pues mirad, de ancho, ¿veis? A mí también me gusta mucho que el pantalón quede así, sueltito, con una especie como de pliegues abajo. Si no lo queréis, lo cortáis más. Yo lo voy a dejar así. Y ahora aquí abajo lo que voy a hacer va a ser sacarle este tejido, pero antes vamos a cortar. Mirad, aquí tenemos la rodilla, vamos a hacer un corte, tal cual, ¿eh? Un corte. Con una tijera que esté bien afiladita, cortamos. No hace falta que hagamos un corte muy exagerado, ¿eh? Porque la muñequita es bien pequeña. Mirad, ahí vamos a hacer un corte. Otro, por ejemplo, aquí. ¿Veis? Aquí abajo vamos a hacerle otro más. Y uno más aquí arriba. Cerca del bolsillo. Aunque no se nos va a ver mucho, pero esto ya como a vosotros os guste, ¿eh? Mirad, vamos a hacerle otro aquí. En esta parte. Ahora vamos a quitar el pantalón. Por la parte de atrás vamos a hacerle también algún que otro corte. Pues mirad, aquí en la zona de la pantorrilla, que llamo yo, y aquí en la parte del culillo, aquí. Listo. Y ahora ya vamos a quitárselo y vamos a empezar a divertirnos y vamos a empezar a romperlo. Como veis, le he dejado muy muy estrechita la parte de abajo del pie, un poco de tubo, un poco pitillo, pero bueno, ya os digo que según el tejido que utilicéis cambia bastante. Mirad, vamos a tomar una aguja
Y ahora vamos a empezar a sacar hilos. Mirad, tan fácil como esto. ¿Veis? Así. Por eso os digo que no hagáis muy grande el agujero, el corte, porque después con la aguja vamos haciéndolo más grande. ¿Veis? Así. Pues yo lo voy a hacer por todo el pantalón. Bueno, vamos a coger ahora una lima de las uñas y vamos a empezar a desteñir y a envejecer. Así. ¿Veis? Vamos haciendo que el pelillo se quede más viejo. ¿Veis? Queda súper chulo. Bueno, a mí me gusta. Espero que vosotras también, porque es una parte muy divertida de hacer, la verdad. Bueno, pues mirad, vamos a coger pintura blanca y azul y vamos a envejecer estos pantalones. Yo esto se lo he hecho mucho a mis fofuchos. La verdad es que cuando tenía que hacer algún fofucho con ropa de tipo vaquera, pues la goma eva solo venía en un tono azul celeste, creo que era, y en un azul tucados. Entonces me las ingeniaba para hacerles su ropita tipo vaquero. Y la verdad es que es súper fácil de hacer y tiene también su parte más divertida. Mirad, vamos a poner un poquito de blanco y un poquito de azul. Así. Tenemos un cepillo de estos dentales, de los dientes. Y mirad, vamos a hacer aquí un popurrí de color. Más o menos. Y ahora vamos a coger nuestro cepillo y así, tal cual, lo vamos a pasar. Así manchados quedan súper graciosos. Ya os digo, yo lo hacía mucho con mis fofuchos. Que por cierto, me habéis pedido que os haga unos fofuchos. Los vamos a hacer porque creo que son unos muñequitos muy bonitos y que más de una y más de dos estáis con ganas de hacerlos. Os voy a preparar unos tutoriales sencillos, fáciles, como ya sabéis que a mí me gustan las cosillas, y espero que os gusten. También os compartiré sus patrones. También son patrones, mis patrones, hechos por mí para mis muñequitos. Mirad, aquí le vamos a dar un poquito más de blanco, ¿veis? No tengáis miedo a la hora de manchar. Aquí le vamos a dar un poquito más, le vamos a manchar un poquito más así. Y bueno, pues este más o menos sería el resultado del vaquero. Le vamos a poner un poquito más de blanco para darle un poquito de luz.
así. Lo bueno de esto es que cada una juega con su imaginación y con su gusto y su diseño. Y ahora vamos a darle en la parte de atrás. Voy a dejarlo secar un poquito y ya finalizaremos colocándole la cinturilla y cerrándole el lateral. Pero vamos a dejar secar primero. Voy a ponerle aquí un poquito. Así. Mirad el efecto del vaquero. Vamos a esperar que seque y continuamos. Bueno, pues mirad, ya está prácticamente seco. He cortado una tira de 22,5 por 4 y lo que vamos a hacer va a ser poner derecho con derecho. Vamos a coser aquí un pespunte pequeñito y en este lado también, tal cual. Lo cosemos y vuelvo. Listo, cosido. Ahora lo vamos a poner por la parte del derecho. Vamos a sacar bien las esquinillas y vamos también a tomar la medida de la mitad. Vamos a hacerle una marca de aquí a aquí. Vamos a poner, por ejemplo, un alfiler. Esta sería la mitad. Vamos a ponerlo por el centro y al centro. Ahora vamos a poner el derecho, la mitad del pantalón. En esta ocasión es, digamos, la parte de las caderas, porque hemos dejado abierto esta parte. Si fuese la parte de atrás la que estuviese abierta, el centro sería la parte de delante, ¿vale? En esta ocasión las caderas, y en esta parte vamos a colocar el centro de nuestra cinturilla de esta forma y nos vamos a venir hacia adelante. Y aquí vamos a doblar hasta aquí y la parte del derecho con el derecho de la cinturilla, así. Y vamos a hacer igual con esta parte. Nos la vamos a traer por la zona donde tenemos marcado nuestra línea de costura y la vamos a traer hasta aquí. Y aquí vamos a hacer igual. Vamos a doblar hacia adentro, sin doblar la parte de la cinturilla. La parte de la cinturilla debe quedar perfecta. Y ahora esta parte la doblamos así. Y nos vamos a la máquina de coser otra vez y vamos a pasarle un pespunte por todo el contorno de la cinturilla. Vuelvo rápido. Pues ya está hecho. Mirad, ya le he pasado por aquí el pespunte a máquina y ahora vamos a recortar un poquito este exceso de costura. Bien, pues lo único que nos queda es cerrar esta parte de aquí del lateral y lo vamos a hacer con estos automáticos pequeñitos. Yo tengo estos que son muy chiquitines y que la verdad me gustan un montón porque a las muñecas les van, vamos, genial. Son de un tamaño súper pequeñito. Quitamos ya estos hilvanes que ya no nos hacen falta. Y así, de esta forma, nos queda la cinturilla. ¿Veis? Ahora yo lo que le voy a hacer va a ser poner eso que os comentaba, un automático. ¿Veis? Son muy pequeñitos, son en esta ocasión son transparentes, los hay también en color metal. Y mirad, vamos a doblar esto hacia adentro y vamos a unir aquí. ¿Veis?
Pondremos en cada lado uno de los automáticos y así cerraremos este pantalón tan bonito. Y también os comento que cuando tenga cosido este automático voy a coger otra vez la pintura y voy a envejecer la parte de arriba de la cinturilla y así nos va a quedar más o menos en conjunto. Cuando tenga colocado el automático y envejecida la parte de la cinturilla vuelvo con vosotras. Bueno, compis, pues mirad, ya lo tenemos prácticamente terminado. Tiene ya puesto su automático y ahora he hecho un cuadradito de 5,5 por 5,5. Le vamos a hacer un pañuelo porque me apetece ponérselo en uno de los bolsillos de la parte de atrás. Mirad, por ejemplo, en este, puesto que aquí tenemos el roto, vamos a ponerlo aquí. Yo lo voy a poner así de la esquina y lo voy a meter un poquito. Así, de esta forma. Y ahora cuando lo tenga metido solamente lo voy a doblar. Voy a hacerle aquí un piquito y lo voy a dejar así o así. Así me gusta más. Un poco desenfadado. Aquí lo voy a dejar y le voy a dar una puntada por la parte de dentro para fijarlo al bolsillo. Es como un pequeño detalle. Si no queréis hacerlo, no importa. A mí me apetecía ponerle algo divertido y romper un poco todo este color azul tan serio y tan divertido de un vaquero. Y así ya tendríamos, ¿veis? Nuestro bolsillito en plan divertido, en plan gracioso. Si no queréis, no lo pongáis. A mí ya sabéis que me gusta todo este tipo de cositas y me gusta mucho jugar con las muñecas. Y bueno, pues mirad, este ha sido el proyecto de hoy. Yo he disfrutado mucho haciéndolo, la verdad es que me ha gustado un montón y espero que a vosotras también. Es un pantalón muy divertido, muy juvenil y muy coqueto, sobre todo para nuestras pequeñas. Ahora se lo vamos a probar a nuestra pequeña Mía. A ver cómo le queda. Pues mirad, no me digáis que no está para comérsela. Mirad. Le queda súper bonito, a mí me gusta mucho y le quedan los bolsillitos abiertos por si ella quiere meterse las manitas en un momento determinado. Mirad, ¿veis? Queda súper coqueta, no me digáis, es una preciosidad, a mí me gusta muchísimo así. Bueno, compis, pues mirad, este ha sido el proyecto de hoy, espero que os haya gustado. Y sobre todo espero ver muchos pantalones rotos por el taller. Yo me he divertido un montón, me ha gustado muchísimo hacerlo y era algo que tenía en mente desde hace bastante tiempo. Espero que os guste, espero que lo hagáis, espero que os divirtáis y sobre todo vamos a seguir haciendo un montón de cosas juntas. Gracias por vuestros comentarios, por vuestras suscripciones, por compartir mis vídeos, por vuestros deditos arriba y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.